tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, Unicanal, como todos los domingos. Pipo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y a la audiencia otro domingo más. Bueno, ya les saludamos a nuestro invitado de la noche, uno de nuestros invitados, Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a la audiencia. Las órdenes. Bueno, la semana pasada, el jueves, esta movilización tradicional, por cierto, movilización Miércoles, martes y miércoles. No, pues la movilización, la concentración de los campesinos fue el jueves a las 10:30 ahí en la Plaza de la Democracia. El acto más importante, digamos. Y ahí estábamos comentando también en la semana, ministro, históricamente esta es una federación de muchos años, de mucha fuerza, pero de mucha fuerza cuando otras organizaciones se van sumando y ahí adquiere, yo recuerdo hace 10 años atrás, hablábamos de 10.000, 15.000, ¿verdad? Pero más allá del poder de convocatoria o no, uno mira en detalle lo que tiene que ver con las reivindicaciones planteadas. Y en esas reivindicaciones planteadas es una cuestión genérica. O decís, ¿quién podría estar en contra de lo que ellos plantean de una reforma agraria? ¿Quién podría estar en contra de la necesidad de que los campesinos accedan a la tierra? Y ahí va a estar con nosotros en el siguiente bloque Francisco Ruiz Díaz, titular del INDER. Entonces tenés dos cuestiones de lo que ellos históricamente han planteado como una reivindicación postergada. Por un lado, acceso a la tierra. Hoy tenés 9.000 títulos entregados. Y por otro lado, la necesidad de apoyo por parte del gobierno para promover la agricultura familiar. Hoy tenés hambre cero. Y lo que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, creo que ustedes están impulsando apoyo a los pequeños productores. Sí, bueno, analizando lo que fue la marcha del jueves, de hecho nosotros venimos conversando con todos los actores que están dentro de las organizaciones que venían formando parte de las marchas, que sucesivamente vienen reclamando reivindicaciones que podemos estar de acuerdo. De hecho, estamos de acuerdo. Y de hecho, justamente son las acciones que venimos haciendo con nuestros productores que realmente se acercan a la institución y diagramando acciones de trabajo que puedan converger en un impacto positivo en la economía del productor que hoy se sienten desprotegido, vulnerable, hasta el día de que nosotros hemos asumido un compromiso. Bueno, hablando con ellos, primero lo que hacemos es mostrar un poco los números de los sucesivos gobiernos que han pasado y la cantidad de dinero entregado a las organizaciones y a ver un poco, hacer una autocrítica, un análisis de cómo hemos avanzado durante todo este tiempo y qué impacto tiene en la economía de los miembros de cada uno de los que venían haciendo, robusteciendo un poco esta organización que vuelvo a compartir, vuelvo a repetir, son justas, ¿verdad? Acceso a crédito, mayor tecnología, bueno, más tierra para los campesinos, pero ahí mismo yo quisiera tocar algo importante. Nosotros tenemos en gran medida, y esto es resultado del censo agropecuario, que hay muchísima tierra improductiva todavía en nuestro país que está en manos de nuestros productores y probablemente cuesta todavía explotar al 100% de esa propiedad que tienen, necesitando por supuesto incorporar mayor tecnología, maquinizar un poco el campo, hacer que las parcelas productivas realmente le permita tener ingresos más continuos, un ingreso sostenible durante todo el tiempo, que es lo que hoy nosotros estamos pregonando, que tenemos mercado disponible y que esa planificación real que podamos hacer en forma conjunta nos pueda ayudar a vender los productos y por sobre todas las cosas a cubrir la demanda interna que nosotros tenemos en gran medida insatisfecha en cierto periodo de tiempo en nuestro país. Tenemos picos de producción en muy pocos meses y el resto de los meses sin cubrir el mercado de la demanda interna. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hablar de una planificación. Y hablando con las organizaciones, nosotros también tenemos que decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos nosotros ser útil a cada uno de ustedes para explotar la tierra racionalmente,
para que esa época que nosotros dejamos de producir podamos hacerlo, bueno, y es con tecnología. Y bueno, la Yeyapá durante todo este tiempo, ¿dónde se fueron tanto dinero que se han otorgado? Claro. ¿Cómo es que nosotros todavía no podemos tener herramientas básicas, tecnologías muy básicas para producir en forma eficiente? Lo que nosotros hemos asumido con los productores que hoy acompañan nuestra gestión, no porque nosotros somos cara bonita, sino realmente llegamos junto a ellos y le decimos, bueno, vamos a hacer juntos y vamos a analizar la debilidad de las organizaciones, la debilidad de la institución también que le estuvo acompañando, pasándole la mano, dónde está el inconveniente. ¿Perdón? Pero fueron varias instituciones. Porque el Ministerio de Agricultura el sistema MAG está compuesto por varias. ¿Te acordás cuántos años? Los créditos, de que haya poco acceso. Pero cuando se habla de reforma agraria, ya es muy obsoleto el término ya de hablar de reforma agraria después de 60, 70 años de esto, 80 años que se habla de reforma agraria. Ya es otro el mundo, ya es otro el encare que hay que darle dan ustedes, o sea, ¿cómo encaran ustedes esto? No es más ya repartir tierra nomás y tirar la bolsa de semilla por la cabeza y ver qué pasa, sino que es diferente como ustedes están encarando. Ustedes hoy, en este periodo, en estos últimos un año y pico que están trabajando, ¿cómo cambió eso radicalmente? ¿Verdad? Hubo otro periodo donde se intentó también, hubo buena voluntad, pero generalmente, ni en estos últimos 30 años, ni en los 30 años anteriores a esos 30 años, siempre se habló de la reforma agraria, se creó, como decía, el IBR, después era ¿cómo se llama? El fondo ganadero, el fondo agrícola, el fondo de crédito agrícola de habilitación. Se gastó, como vos decís, tanta plata y era simplemente hacer bien las cosas, no era gastar tanta plata. Y no es solamente en tu área lo que vemos eso, vemos en varias áreas que se está dando eso, es decir, se está gastando bien nomás ahora. Mira, por darte un ejemplo de una de las reivindicaciones, acceso a crédito blando, barato, crédito barato a largo plazo y con años de gracia. Es la primera vez que están logrando con el Banco Nacional de Fomento, que no es fácil acceder a crédito del Banco Nacional de Fomento, no porque el campesino no puede ser beneficiado, no, es mostrar capacidad de pago y también tener formalizado como un emprendimiento familiar, una unidad familiar productiva, primeramente también tiene que estar en condiciones de demostrar, mira, yo fulano de tal, necesito un crédito. Y bueno, ¿y cómo demostrar que podés pagar este crédito? Claro. Entonces ahí entra un factor demasiado importante que es la formalización. Entonces, pero ya no le estás dando nomás la plata, porque antes era dar, de que se le dio, muchas veces se le dio, muchas veces se dijo que se le dio, no se le dio, pero muchas veces se le dio, pero te venían al año y te decían, no puedo hacer nada de la plata, me comí la plata, porque se comió la plata literalmente en vivir ese año sin producir nada, sin generar nada, y te decía, quiero condonación de la deuda. Y vos decías, bueno, ¿para qué vamos a seguir dándole todos los años y al fin de año nunca tiene para pagar? Y ahora, vos decís, el Banco Fomento le dio sin estar pensando, ya van a venir dentro de un año y va a tener que el Estado asumir la pérdida, vamos a asumir la pérdida y chao. Pero mira, Pipo y audiencia, ¿verdad? Lo que nosotros logramos, porque siempre es entendible, es comprensible que trabaja en el campo. Nosotros no podemos asumir un crédito de responsabilidad hoy y el siguiente mes pagar. Claro, la agricultura necesita... hasta la agroindustria trabaja diferente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos? 5 años de plazo con 1 año de gracia. Para que de repente uno tropieza, bueno, adversidades climáticas, un montón de factores, 1 año de gracia para que el agricultor realmente pueda ya tener ese ejercicio, de repente cualquier inconveniente que pueda ocurrir en el primer momento que tiene que pagar y tiene que honrar ese compromiso, le damos la libertad. O sea que ese es el crédito que realmente necesita de fomento y desarrollo, que hoy mismo pregonamos y hacemos vigente con nuestros productores y que estamos logrando de a poco. Y no solamente quedamos con algunos productores, estamos promocionando con la gente del Banco Nacional de Fomento, que es también política del señor presidente de la República, no solamente asistir a nuestros productores, le hemos asistido a las organizaciones que cuando de repente no le podemos satisfacer en toda la idea que de repente uno tiene, y ahí un productor que esté en condiciones de asumir una responsabilidad grande, por ejemplo, un productor con 150 millones de guaraníes, buena plata, o más allá, imagínate, ¿verdad? Y entonces ellos están muy satisfechos con ese monto y están
Nosotros mucho más aún como gobierno, porque ese productor tiene capacidad ya de producir ahora, ese productor está contratando personales, está dando oportunidades de trabajo a muchos en esas cuencas, microcuencas, que genera una unidad productiva familiar eficiente. Y a eso es lo que nosotros necesitamos llegar. Hoy día, con la oportunidad de negocio que se presenta con la alimentación escolar, hay una infinidad de oportunidades que se puede hacer de agricultura que nunca antes se tuvo. Normalmente hay pérdida en el momento de ofertar los productos, hay superproducción, porque no hay una planificación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se producen en época fácil, y en los momentos difíciles de producir, bueno, no lo hacemos porque no podemos acceder a la tecnología y herramientas básicas para producir en época que necesitamos. Media sombra, feed, otros insumos o herramientas que a veces el productor no puede acceder justamente porque no tiene crédito. O sea que esos factores son fundamentales para que aquí a corto tiempo pueda cambiar la realidad del productor. Hay una cuestión, hablábamos el otro día con Máximo González, que es el coordinador nacional de los productores frutícolas. Y él nos hizo una cronología de hechos para poco entender, porque si no pues suena también, digamos, podría llegar a sonar como que un discurso. Dicen, no, voy a hechos concretos. 2021, dice él, su grupo, productores frutícolas, tiramos, Lomombó, Ruta B, cuando se manifestaban, 45.000 kilos de tomate. ¿Por qué? Contrabando les liquidó. Siempre hemos convivido con el contrabando, pero nunca como el periodo anterior que se ha desbordado. Y después dice él, la otra observación que hace, hemos visto cómo se entregaba anteriormente dinero a productores. Y yo tengo acá una planilla que yo sé que sabes perfectamente la cantidad de dinero que en el periodo anterior, en 5 años, 70 millones de dólares. Y había sido, eso cuenta también este productor de tomate y ahora locote, por cierto, ahí en el departamento de Caaguazú, departamento de Caaguazú. ¿Qué dice él? Hoy no se hace una discriminación a la hora de darle asistencia a los pequeños productores. Discriminación en el sentido de Pamba de color guá, a todos por igual. Pero ¿cuál es el elemento novedoso? Que se hace una especie de ¿cómo es que se dice? Georreferenciar si efectivamente ese productor tiene por lo menos 1 hectárea o una parcela de tierra. ¿Qué encontraron anteriormente? Aparecía como el productor cuando no cultivaba absolutamente nada. Entonces eso se volvía en un círculo vicioso, muy hábil para protestar, llegar hasta la capital, exigirle al gobierno asistencia, pero había sido esa persona no tenía ni un pedazo de tierra. Por eso digo, Jorge, acá es importante hablar un poco de la ineficiencia también. En gran medida a veces la acusamos a nuestros productores, a las organizaciones, pero también tenemos que hablar de la ineficiencia también en este caso de la institución, el responsable de entregar insumos o herramientas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hoy día logramos algo demasiado importante como país: producir tomate en verano. Hoy, la semana antepasada empezamos nuestra cosecha de tomate en verano que los propios técnicos a veces no querían involucrarse porque es riesgoso. Entonces, cuando yo le consulto a los técnicos, podemos hacer que nuestros productores intenten producir en época de verano. Y bueno, la decisión y la respuesta fue: va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Entonces, con esa palabra yo asumí el riesgo y el desafío y empezamos a elegir criteriosamente una selección rigurosa de los productores que quieren asumir ese riesgo y ese desafío de producir en época crítica. Este año fue difícil, este año calor, una sequía brutal, y aún ante esas condiciones adversas tenemos 671 productores que hoy están cosechando. El viernes pasado estuvimos en Cazapá, en una finca, en uno de los departamentos también empobrecidos, Sí. hoy día cosechando productos de calidad. ¿Qué significa eso? Que se puede, y no con una tecnología extremadamente sofisticada, sino algo simple que se adecua a la realidad de nuestro pequeño productor, pero con fuerte asistencia técnica,
un monitoreo constante donde nuestros técnicos le tienen georreferenciados a los Claro. productores y decimos, Jorge, ¿qué necesita? Pasamos constantemente los técnicos locales, pasan a nuestros especialistas y cualquier evento que pueda ser riesgoso, pueda comprometer el proyecto, pasa la información e intervenimos inmediatamente. ¿Qué es lo que exigimos? Por supuesto, 100% tiene que tener un productor, es agua, sistema de riego, pero con goteo. O sea, agua tenía que tener, sin eso no podemos hablar de una producción en verano, ¿verdad? Y logramos producir, pero productos de calidad. Y estos productores hoy aseguran 100% su comercialización, 100% a buen precio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos? Parecía ser una cosa muy simple. No, lo que nosotros estamos logrando es distribuir la producción durante todo el año. Y eso es algo que es impensable en nuestro país. Y entonces cuando yo asumí recién como ministro, yo recuerdo muy bien en diciembre el precio del tomate ya estaba a 25 mil el kilo. El año pasado a esta altura estaba a 30 mil guaraníes el kilo. Bueno, hoy día el precio siempre en algunos puntos está elevado, pero en finca está a 7 mil guaraníes el kilo. Entonces, ese es otro problema que en su momento seguramente vamos a hablar, pero yo estoy seguro de que estos problemas que va a ocurrir todavía un buen tiempo en nuestro país se va a arreglar y va a desaparecer cuando se oferte producto durante todo el año y que es posible. Estamos demostrando que es posible para que los intermediarios, que siempre es necesario, no quiero yo satanizar también a los intermediarios, pues a veces ya uno se enoja conmigo, pero realmente el abuso para el consumidor final afecta y empobrece a nuestro consumidor. Hay gente que no puede consumir tomate, por supuesto, cuando es época de verano, ¿verdad? En verano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener pico de producción estable durante todo el año y estamos demostrando que se puede hacer. Y es ahí donde Máximo y eso tuvieron que tirar en la calle 45 mil kilos. Eso no hay forma de recuperar. No hay, entonces ellos realmente están traumatizados nuestra gente. Entonces yo, ministro, el catuta y coro vende, y el catuta y coro ya vender, ya asegurar la comercialización, y nosotros le estamos demostrando y asegurando una comercialización, pero también la responsabilidad de producir volumen que nos pueda abarrotar nuestro mercado. Y es por eso es importante la planificación, y ahí entra algo a tallar, algo tan simple, de dónde proviene la semilla, ¿verdad? Y hay veces que nosotros distribuimos semillas mansalva. Y yo le digo a nuestro técnico, nosotros tenemos que saber con esta entrega de semilla cuánto es lo que vamos a producir para no llenar nuestro mercado de un solo producto. Entonces los productores independientes que no están asistidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros más o menos sabemos el volumen que se produce fuera de ese circuito. Entonces más o menos mantenemos controlada la oferta y la capacidad de consumo que tiene nuestro mercado interno. Pero ahí también estamos ya trabajando para que este año volvamos a exportar tomate a la Argentina, porque el precio decía, ¿por qué hoy día el tomate está un poco elevado? Ahora hay importación libre, AFI, certificado AFI es libre, tomate, locote, todo está libre, pero también el precio en el vecino país está un poco competitivo. ¿Qué significa eso? Que nosotros, ojalá que a partir de julio, agosto, podamos volver a exportar volúmenes importantes que va a realmente impactar la economía de la agricultura familiar. Claro que es posible y estamos preparados, está diseñado el plan de acción dispositivo de toda la batería que puede entrar una vez más a exportar, y deseamos que esta exportación no sea solo por unos meses, sino que sea durante todo el año. Es el desafío que asumimos para que estas cosas que ocurren, el reclamo de la marcha del jueves pasado, que los discursos que a veces traen también algunos dirigentes que son más bien ya de tinte político, porque nosotros estamos abiertos para sentar a dialogar, a diagramar acciones que puedan ayudar a nuestros productores a robustecerse, a ser fuerte. La autonomía de un productor depende de su economía. Cuando es pobre es fácil de ser arreado. Cuando un productor está empobrecido y sin condiciones es fácil de ser manipulado políticamente, y eso es lo que nosotros tenemos un alto grado de responsabilidad de cuidarle a nuestros productores, que puedan tener independencia. Y bueno, dice, hay algo que creemos que es justo reclamar, por supuesto que vamos a ir a acompañar. Entonces
hay algunas reivindicaciones que absolutamente estamos de acuerdo, y contra esas reivindicaciones, o sea, contra esas propuestas, de hecho que nosotros ya estamos haciendo con la titulación, otorgar crédito, mercado disponible, tener una agricultura no más de subsistencia, una agricultura de mercado, una agricultura comercial, que en el vocabulario del pequeño productor campesino paraguayo aparezca lo que es agronegocio. Ya ponen las plata, no me tenían vender la de producción, ya por las plata, ñan de finca, venían de cocueve, porque muchos discursos hemos escuchado en campaña política, ya de cocueve, pero eso era discurso. Hoy día podemos decir que muchos de nuestros productores se sienten satisfechos y sienten la presencia real y efectiva del gobierno en las fincas, porque es lo que nosotros hacemos, invertimos nuestro tiempo, salimos, controlamos, revisamos, batecoigo ya ese, oíbe la semilla, o cacuabe, o ya falla. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque fácil no van a mentir la gente cuando no conocemos la realidad, porque también la semana pasada nos reunimos con grandes dirigentes de años, que tienen tierra pero ociosa, pero a cacharrata, y que no producen nada, cualquier cosa tienen en su finca, menos productos que puedan vender. Y entonces nosotros hablamos con ellos, nuestro adversario, nuestro enemigo es yuyo en nuestra chacra. Eso no podemos permitir. Pero por supuesto que necesitamos maquinizar, pero por supuesto que necesitamos incorporar tecnología. Y ahí es donde nosotros cuestionamos qué se ha hecho con tanto dinero que se entregó. Y por supuesto que hay un altísimo grado de responsabilidad de las organizaciones que recibieron ese dinero y que no tenemos todavía, no estamos viendo nada en su finca. Bueno, algunos dicen contrabando es lo que ha apuntado, no hay ningún problema, podemos estar de acuerdo. Entonces ahí yo quiero dar una mención especial al director nacional de ingresos tributarios, que ha hecho un gran trabajo y que nos permitió un mayor control, un control más eficiente en los puntos de entrada de productos de contrabando, que es ahí donde nosotros podemos decir, darle un poco razón a los campesinos de captura, vender contrabando. Entonces hoy día, con ese control más eficiente que se está realizando, bueno, el control riguroso en algunos puntos, hoy que mío, es difícil eliminar una, pero nosotros, Jorge, cuando yo asumí como ministro, una vez a la semana, un equipo, comité anticontrabando. Y yo le dije a los, justamente el jueves me encontré en la comandancia con el director que estaba ahí en reuniones frecuentes, y dice, yo no quiero hacer una reunión anticontrabando toda la semana. Mi función es ayudar a los productores a ser eficientes, a ser productivos, a hacer que la agricultura sea rentable y no estar controlando ingresos de contrabando. Eso no es la función de un ministro de Agricultura. Y hemos logrado, solamente hicimos 2 reuniones de ese tipo, y el resto, gracias al mandato del señor presidente de la República, que cada institución haga su trabajo, y nos permitió una fluida comercialización, nos permitió vender bien y otra vez volver la esperanza en lo que es la agricultura, en donde hoy día sí hay una fuerte participación en el comercio local de todo lo que se puede producir en nuestro país. Y es posible de seguir produciendo, seguir pensando en la exportación. Paraguay alimenta a más de 80 millones de personas en el mundo con los granos que exportamos, con la carne. Ahí entra también la piña y la banana, que viene de la agricultura familiar, sésamo, un poco de sésamo, por supuesto el arroz, estamos hablando de granos, cereales, piña, banana, ya dije, entra un poco de chía, y hoy hablamos de la hortaliza, tomate, locote, cebolla, un poco de limón este año. Pero ¿qué es lo que demostramos? A través del funcionamiento correcto y eficaz del sistema MAE, donde están las instituciones sanitarias, que nos pueda garantizar estatus fitosanitario para enviar nuestro producto al vecino país. Nosotros tenemos un gran mercado acá, a un día y medio de viaje. Tenemos Argentina para enviar todo lo que nosotros producimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estatus sanitario acorde a las exigencias del vecino país. También ahí podemos hablar del SENASA, que también nos está permitiendo conquistar mercado, bueno, enviar carne a todo el mundo, donde estamos conquistando mercados importantes, que es una oportunidad, pero hoy día estamos invirtiendo en nuestro tiempo un gran esfuerzo de esa agricultura familiar que estaba desmotivado, que estaban totalmente sin ganas de trabajar, que tenía un fenómeno que todos nosotros sabemos de la migración del campo a las ciudades. Hoy día nosotros tenemos indicadores, hoy al instante estamos teniendo datos de que muchos de nuestros jóvenes, en estos censos que estamos haciendo hoy día, el censo agropecuario, los jóvenes están retornando al campo. Eso es un aliciente
Cuando estuvimos en vaquería, en la primera cosecha, el productor tiene 23 años. 23 años está cosechando su tomate y también ya teniendo los plantines que van a hacer la reposición, porque eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, no solamente cosechar y después dejar, sino tener producto y volver a replantar, porque lastimosamente en nuestro país, las plantas de nuestro tomate, 3, 4 meses, hay que cambiar. Claro. Y cuando se tiene mejor cuidado, cuando se utiliza tecnología, se puede lograr 6, 7 meses. Y estamos teniendo un experto israelí con nosotros, que es justamente experto en agua, que es nuestra debilidad. Por eso nosotros declaramos este año el año del suelo y del agua, en donde el concurso del experto israelí nos ayuda a cuidar la parte sanitaria, la parte de hidratación de las plantas, así como también el sistema de riego más eficiente, utilizar ese recurso tan vital que es el agua para no desperdiciarlo, y también la siembra directa en lo que es la producción un poco más extensiva. O sea que un trabajo enorme que venimos haciendo con todo lo que conforma el sistema hace que el éxito de la marcha del jueves pasado y la poca participación de nuestra gente, yo creo que hay que decir también, porque al final, muchos se van a exportar y muchos actores políticos que quieren utilizar la debilidad probablemente de algunos referentes, pero lo que nosotros logramos a través de una acción positiva, de que estos productores que hoy sienten la presencia del gobierno no tengan que ser arreados por una persona que solamente le utilizaban por mucho tiempo la pobreza, la necesidad, la inequidad, y bueno, todo lo que hace el pedido, las grandes reivindicaciones, que por supuesto, vuelvo a repetir, estamos de acuerdo, pero nosotros ya hemos trabajado desde el 15 de agosto, cuando hemos asumido el compromiso, ya estamos interviniendo todos los días, hablando, pero todos los días, concientizando a la gente, motivando a nuestra gente para que podamos producir todo el tiempo, de ser orgullosos de ser campesino, productor. Pues la campesino hasta allá y hoy, pero hoy muchos de nuestros campesinos hoy pueden decir que son orgullosos de ser paraguayos, producir y exportar. Posicionamos nuestra producción en un país bastante exigente como es la Argentina. Nuestro tomate conquista y se posiciona. Bueno, están esperando que podamos producir en el vecino país. Cambiamos un poquito de tema nomás, justamente volviendo al tema de productores pequeños que habían quedado fuera, el tema huevo. Yo creo que el huevo es la proteína más barata que tenemos, es muy básico para la canasta a nivel local, y el precio subió mucho, y eso se había anticipado, esa escasez de huevo en un momento dado, cuando entraba mucho de contrabando y se decía, cuidado que está entrando, en 2022 más o menos, se están fundiendo los pequeños productores de huevos, están matando su gallina, y reponer, esto va a tardar 2 o 3 años volver a reponer la capacidad de producción. Y hoy anunciaban que estaban aumentando la producción y que con eso se lograría no aumentar el precio. Se está trabajando en eso también para poder apoyar económicamente a que vuelvan a haber productores pequeños y medianos de huevos que perdieron. Mira, nosotros tenemos un termómetro, algo simple para ocultar la realidad del campo. Las ferias. ¿Qué es lo que se vende más en la feria? ¿A qué precio nosotros vendemos? La cantidad de dinero que está en manos directamente del productor, que el productor que cosecha, que junta su producto y da oferta ellos mismos. Bueno, hoy los días el fenómeno que pasa con los huevos, bueno, está bien, entendemos por la industria, la producción de grano está afectado, nuestro grano, bueno, por la sequía, realmente tenemos un precio que un poco afecta al consumidor final, pero al mismo tiempo, y por supuesto dialogando con el señor presidente de la República, yo siempre le digo que necesitamos fortalecer más al sector pecuario, al pequeño productor pecuario. Ahí entra, ¿qué es lo que más se vende en las ferias? Primero en cabeza, queso Paraguay, huevo, gallina casera, lechón, carne de cerdo, y un componente dentro de los 5 primeros productos, harina de maíz. O sea que realmente entre los 5, 4 componentes provienen del sector pecuario. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que acompañar más. Nosotros somos conscientes, realmente, nosotros tenemos un presupuesto bastante reducido de todas las administraciones anteriores que manejaban volumen importante y tenían apoyo de Itaipú, inclusive nosotros no tenemos apoyo de Itaipú. Yo siempre le digo al presidente, yo presidente quiero hacer mi gestión con lo que tengo. Ahora, el día que no tenga más presupuesto, voy a ir a hablar del presidente, necesito más, y ahí pichicateamos un poco más mi presupuesto, porque todo el mundo dice, quieren
que se cargue más presupuesto, por supuesto que a mí también me gustaría, pero yo el año pasado me dio la oportunidad, el presupuesto que manejaba, llegar prácticamente a todo el país. Por supuesto que falta mucho más, pero que lo justo, lo necesario tenemos. Porque con Itaipú, que se hicieron en gestiones anteriores, era un festival. Oye, ahora va y baila, Cocó, Motimbola, acá en la mitad, y enorme el presupuesto que se gastaba, y entonces son efectos adversos, porque finalmente repercute un poco en lo que es la cartera, la cartera es ineficiente, los técnicos no son capaces, un montón de cosas que se apunta un poco al dedo acusador hacia la institución. Pero por eso nosotros el año pasado, con el presupuesto que teníamos, tuvimos esa cantidad de máquinas que estamos entregando. Ahora, más de 154 tractores están en finca, manos de pequeños productores que están trabajando, que están cambiando realidad. Y nos entregamos la famosa rastra, entregamos fumigadora, sembradora, directamente para hacer una tecnología que necesita de herramientas, que es justamente la siembra directa que tiene la agricultura extensiva, que tiene la agricultura empresarial, pero que no tiene el pequeño productor, no tenía. Hoy sí están teniendo a través de los proyectos que nosotros manejamos para que recurso más importante, que es el suelo, se pueda corregir, se pueda volver a ser fértil, porque tierra empobrecido es sinónimo de campesinos pobres, y nosotros no queremos, como profesionales que somos del área, seguir haciendo lo mismo, sino cambiar e incorporar tecnología que le pueda cambiar la realidad del campo. El desarrollo tiene que ser integral en el campo, integral. De lo contrario, vamos a seguir teniendo esta realidad. Arreo de compatriotas a quien nosotros sentimos muchísimo que tengan que venir a reclamar. Nosotros queremos ir a hablar con ellos, nosotros tenemos todas las ganas de sentar a hablar y a lo el problema, va el año en problema, va el año y cotean, va el la preproducir, porque normalmente vienen los campesinos y dicen, ministro, va a ir cobre, no, yo quiero saber qué es lo que ustedes necesitan, en qué están trabajando y cómo podemos ayudarles, porque nosotros tenemos mapeado en nuestro país qué es lo que se puede producir mejor en Cazapá, qué es lo que se puede producir mejor hoy día en el norte de San Pedro, en especial que nos llueve más por 4 años consecutivos, terrible la sequía. Entonces vamos diagramando acciones y planes de acciones y por sobre todo sistemas de producción que se pueda adecuar un poco a la realidad climática que hoy día golpea muy fuerte, pero demostramos aún con esta diversidad climática producir en esa diversidad. Para ir redondeando, ministro, ¿cómo están articulando ustedes con Hambre Cero? Dos cuestiones antes. ¿Cómo es que se llama? Estuvo una vez contigo acá, Guzmán el apellido. Guzmán. Dice, al final es gestión nomás, porque con menos presupuesto hay más resultados. Porque también es muy fácil tener resultados cuando hay muchos recursos. Sí. Entonces, donde hay poriola, ahí es directamente gestión, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿cómo se articula? Justamente Guzmán nos decía, no solamente nosotros estamos con el tema de los productos tradicionales, frutihortícolas, tomate, locote, etcétera, etcétera, sino estamos optando también porque Roñotígaro vende con el tema de Hambre Cero. Roñotígaro vende, dice él. Entonces se están diversificando. Nos contaba Máximo, dice, yo me asocié con otras personas y estamos teniendo más propiedades para cultivo, dice, se están diversificando. Eso es producto de Hambre Cero. Indudablemente la ley de alimentación escolar, Hambre Cero, tiene un impacto demasiado importante en la economía de la agricultura familiar. Todo lo que se produce se vende. Y planificado nos asegura una fluida comercialización. Planificado nos permite más o menos controlar el precio, porque ahora en Argentina tenemos que aceptar que oferta de Argentina no va a haber mucho y nos va a afectar mucho en los precios, porque ellos están ahora totalmente, la economía del vecino país totalmente cambiado y es diferente, entonces no hay una oferta abrasiva hacia nuestro país más que lo que nosotros tenemos. El precio del locote, el locote está vendiendo hoy a 11.000 en finca. Los locoteros, los productores están contentísimos. Y justamente uno de los productores me dijo, tomate la gana, ponete ya, pero con locote a salvar paite. Eso es la diversificación. Y de eso venimos hablando, pero yo vengo escuchando años de la diversificación y hoy día los productores se dieron cuenta. Entonces, bueno, el tipo tiene su cultivo de tomate, su cultivo de locote, su cultivo, todo lo que uno pueda imaginarse que pueda producir en su finca, en sus pequeñas superficies. Eso también es importante, que no necesitamos grandes extensiones, sino diversificar, pequeño, pero
más o menos un pequeño supermercado en la finca de nuestros productores, que hoy día, convencido estoy de que en poco tiempo vamos a convertirle con una capacidad adquisitiva que necesitan nuestros productores. Esa capacidad adquisitiva que puede lograr produciendo y explotando racionalmente lo que tiene. Lo tienen lo más importante, capital tierra. A partir de ahí, la formalización es lo mismo, que estamos haciendo un gran trabajo ahí con justamente el sistema más Francisco Ruiz Díaz, que domingo cuento va igual pues te domingo juego no ve que hay un más pues es muy que me ministro a ver domingo llega domingo pues más pues pero bueno y con este entonces ¿qué es lo que nosotros con estos nos motivamos, nos sentimos comprometidos y da gusto escuchar la satisfacción de la gente? Y eso es lo que nos motiva y ver acciones cuando uno sale. Jorge, tipo audiencia, nosotros salimos, nos encontramos con nuestra gente satisfecho y contento, y el efecto es la poca participación de nuestros campesinos de la marcha del jueves pasado. No es fortuita, es trabajo, es gestión, es presencia efectiva y es compromiso. Y entonces yo muy satisfecho con nuestros técnicos. Tengo que hablar de la capacidad de nuestros profesionales que estaban desmotivados, que hoy día están motivados, porque nosotros hablamos con nuestros técnicos, imagínense todo lo que podemos lograr y estamos logrando en corto tiempo. En menos de 2 años nosotros hacemos una gran revolución. Pues el año pasado, más o menos 2.000 productores vinieron a reclamar, este año 1.500. Otro año, ahora estaba a 500 y viene más una. Icatú, claro que Icatú. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos, esos productores insatisfechos que están reclamando, hoy invierten su tiempo, bueno, trabajando, y por supuesto que va a haber algunos actores que van a estar siempre insatisfechos, que van a estar reclamando y que se dejan manipular también algunos actores políticos, pero eso es otra cosa, esa es inevitable. Eso es inevitable. Ministro, gracias por tu tiempo, muy amable. Agradecido por el espacio. Bueno, a la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Francisco Ruiz Díaz, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER. Pero antes explotamos todo en Bristol. Vení, aprovecha el Black Friday todo el mes de marzo hasta 50% de descuento. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más con los mejores precios del país. Y además sin entrega inicial más envío gratis. Llámanos al 519-4000. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz, segundo bloque. Estamos por Canal 13, también por Unicanal. Y ya está con nosotros Francisco Ruiz Díaz, titular del INDER. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Sí, muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Bueno, un excelente domingo y estamos acá haciendo el programa y un saludo a todos los televidentes. Presidente, a ver, me gustó el otro día en nuestros espacios periodísticos cuando hemos charlado y ahora ya un poco posterior a lo que fue la movilización de los campesinos el jueves de la semana pasada. Uno de los puntos que siempre figuraba en el reclamo de la Federación Nacional Campesina era la titulación de tierras. Sí. Sin embargo, en esta oportunidad ese punto excluyeron. Exacto. Porque no podían hacerlo por los hechos que se fueron dando en estos 18 meses. Había sido que eso se podía hacer. Sí. Que era una cuestión de decisión política. Voluntad. Y gestión. Y haciendo la historia de eso y cuando el INDER terminó convirtiéndose en una gran inmobiliaria que tenía, ¿cuánto? 4 millones de hectáreas. 4 millones de hectáreas, así mismo. Contanos ese proceso. Sí, bueno, recordemos que la reforma agraria, la primera ley de reforma agraria es la ley 309 de octubre de 1918. ¿Verdad? Que fue promovido por Manuel Gondra. Su estudio tardó 10 años en el Congreso. ¿Verdad? Dudaron mucho para sacar una ley de reforma agraria, una ley de reivindicación, ¿verdad? Por todo el tema del proceso de la tierra de ventas públicas, al estilo un poco de Robin Hood, cuando sale en Inglaterra la ley del alambramiento, ¿verdad? Básicamente los campesinos son expulsados de los territorios y bueno, van todos a los bosques, ¿verdad? En el caso de Paraguay ocurrió algo muy similar. En el caso de la venta de las tierras públicas, los campesinos tuvieron que desalojar. Eso ocurre entre 1883 y 1886. Como consecuencia, digamos, de ese hecho histórico, en 1918 se les reivindica a esos campesinos que quedaron sin tierras. Y empieza la reforma agraria.
Y un caso interesante, ¿verdad? Porque 1918, en el 36 aparece Rafael Franco, renueva la ley de reforma agraria. En el 40 sale el Instituto de la Reforma Agraria. Hasta antes de eso, el Departamento de Colonia y Tierras, dependiente del Ministerio de Obras, era el encargado de ejecutar el tema del Estatuto Agrario. 1940 sale el Instituto de Reforma Agraria. 1968 cambia un poco el tema y el concepto en sí, y se instala lo que es el concepto del Instituto de Bienestar Rural. ¿Verdad? Ya como consecuencia de la política digamos, que se impulsaba desde el país del norte, ¿verdad?, de los Estados Unidos, por la política en sí del presidente Kennedy, Alianza para el Progreso, creo que se llamaba. Sí. Y bueno, se cambia y se habla de bienestar rural por primera vez en la historia, no ya de autosustento nomás, la tierra para el autosustento, sino que además, ¿verdad?, decían los debates políticos en esa época, que no es solamente darle el suelo al campesino, sino que además garantizarle el acceso a los elementos de la modernidad, ¿verdad? O sea, quería ver ya tele a batería, radio para escuchar partidos los domingos. En ese proceso de 107 años, toda la política se concentró en comprar tierra y ubicarla al campesino en esas tierras, ¿verdad? Fueron 107 años hasta hoy día. Y solamente se les entregó, nadie nunca se preocupó en decir, bueno, empoderémosle al campesino, para que el burócrata quiere tierras, ¿verdad? Y entonces se le empodera al campesino, ¿verdad? O sea, en todo ese tiempo solamente el 5% de los inmuebles se titularon. Entonces la política, la reforma agraria en sí se pensaba que era comprar tierra y asentarle ahí a los campesinos. ¿Y qué fue pasando? Interesante fue, ¿verdad?, que llega un momento en donde los campesinos entienden un poco la importancia del título de propiedad, pero la institución fallaba en ese sentido. Cuando ellos empiezan a entender, cuando aparece el plan algodonero, y cuando aparece el plan algodonero y el Banco del Paraguay pone línea de crédito, el Banco Nacional de Fomento pone línea de crédito para que la gente vaya, saque préstamo, se dedique a hacer la siembra, luego la cosecha y devuelva el préstamo, ¿verdad? Resulta que el campesino no tenía título de propiedad. Entonces, ¿qué aparece? La figura del acopiador. Y entonces el acopiador lo que le decía, no te preocupes, ¿verdad? Vos no necesitas título, yo voy a sacar grandes cantidades de suma de dinero del banco y yo te voy a llevar semillas, zapatos para tu hijo, la radio, el televisor. Sí, y alguna que otro dinero, y se monetiza el campo. Por primera vez en la historia se empieza a monetizar el campo, ¿verdad? Cierto componente de monetización. Pero también aparece la figura del acopiador, ¿verdad? Sin que con ello se le titula al campesino. Claro. Y venimos así los 90, venimos así el 2000, llegamos a los 107 años. Y esta conversación la tuvimos con el presidente Santiago Peña cuando él era ministro de Hacienda. Entonces dijimos, ¿cuál es la causa de la pobreza en el campo paraguayo? Y la falta de titulación de tierra. Y te voy a decir, ellos hoy están sobre una montaña de dinero, vamos a decir. Te doy un ejemplo, ¿verdad? Vamos al Palmital, creo que se llama, un asentamiento en Itapúa. Carlos Antonio López. El valor de la tierra es $60.000 la hectárea. Un campesino que tiene 10 hectáreas tiene $600.000. ¿Verdad? Y a él se le da por valor de reforma agraria 22 millones de guaraníes la hectárea. O sea, digamos que un poco más de $1.000. ¿Verdad? Entonces el tipo es un tipo rico, ¿verdad? Pero sin embargo vos le ves pobre, ¿verdad? Le pones ahí clasificación Instituto Nacional de Estadística pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Sencillamente el tipo va a estar condenado a ser pobre, a pesar de tener un activo tan costoso, y él va a estar condenado, no importa, 100 años también va a estar condenado, porque no tiene título de propiedad, y él no existe en el sistema formal. Él quiere ir a un banco y le echan a patada, ¿no? ¿Qué préstamo si vos no tenés título de propiedad? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad?, esa transformación es la que queremos impulsar y integrarle. Pues mira qué interesante el artículo 114 de la Constitución Nacional, una figura. Dice que la reforma agraria, o sea, no dice precisamente de esa manera, pero se entiende de la interpretación, que la reforma agraria es un instrumento para alcanzar, ¿qué? Dice, la integración del campesinado paraguayo al desarrollo económico y social. Y eso no puede existir si no hay título de propiedad. Claro.
podemos entregarle al campesino casa, podemos entregarle escuela, pero si él no tiene el título de propiedad, no hay el empoderamiento, no hay ese arraigo con su tierra, esa vinculación, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, un poco lo que conversábamos, Jorge, y hoy día ya es distinto. Hoy día vivimos en un estado moderno, en un estado de derecho, donde el campesino tiene que estar integrado al circuito formal. Y eso es lo que estamos buscando a través del primer elemento de una verdadera reforma agraria. El presidente Santiago Peña no olvidemos que él es profesor de desarrollo económico y fue también encargado de lo que es la región África, ¿verdad? Nada más y nada menos que cuando estuvo, digamos, en el ámbito del Fondo Monetario Internacional, y él vio todo este proceso en África, vio todo este proceso en Paraguay, y sabemos que esta es la vía. Primero, título de propiedad. Es el primero. Entonces ahí aplicamos un método que se llama titulación masiva o barrido predial masivo, que es un método que se desarrolló con un economista peruano llamado Hernando de Soto. Hernando de Soto escribió 2 libros interesantes. Uno es El otro sendero y el segundo El misterio del capital. En el otro sendero él argumenta, ¿verdad? Porque vivió el proceso de sendero luminoso en Perú, todo ese tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿por qué están enojados los campesinos? Entonces aparecían los militares y decían, no, estos son todos unos revoltosos, son maoístas, ¿verdad? Y otros, no, a esto hay que meterle plomo, ¿verdad? Entonces, y aparece este señor en el gabinete del presidente en ese entonces y dice, no, ¿verdad? Esto no se combate con más balas, con más rifles. Esto se combate con titulación de tierra. ¿Qué? Dice. Sí, darle un título de propiedad al campesino, ¿verdad? Y le das dignidad. Y él deja las armas, él deja el conflicto. Y vas a ver que la comunidad se vuelve armónica. Y esto lo vimos en varios lugares. Y el presidente sabe esto y varias veces ha mencionado él en su discurso y habla del otro sendero. Y un ejemplo de esto es Marinacue. Marinacue, nosotros estamos como a 15 días de entregar título de propiedad, un hecho histórico, 350 familias aproximadamente. Hoy en Marinacue, yo cuando entré recién en Marinacue hace un año atrás, me tenían que acompañar 3 patrulleras, ¿verdad? Por el temor de que le pase algo al presidente. Sin embargo, hoy a veces incluso ni le aviso mal comisario y entro directamente, son todos mis amigos, ¿verdad? Entonces vamos sin ningún tipo de inconveniente. Arroyito, el otro mejor ejemplo del otro sendero, Arroyito, ¿verdad? Hace poco nosotros alzamos un video donde un campesino confiesa en Arroyito, después de un acto de entrega de título de propiedad, entregamos creo que 80 títulos de propiedad, porque vamos entregando por paquete. Ahora justamente el viernes pasado estuvimos en Arroyito entregando casi 80 títulos de propiedad, esa es justamente la imagen de Arroyito, ¿verdad? Aparece un campesino, se me acerca con lágrimas en los ojos y me dice, hipotasia, disculpa, presidente, me dice, va, mi hermano, le dije, no, hipotasia, disculpa que no, pero va, nace, va. Demandó a banda de agosto, yo no muere. A ellos se le engañó mucho, pues. En la administración anterior se le cobró 1.000 millones, no se le entregó el título de propiedad, se le engañó, mala título, se le quitó mucha plata. Y yo voy en ese contexto en Arroyito, una situación sumamente conflictiva, tuve que ir porque eso estaba a punto de explotar. Y me cuenta el campesino de Yuronguaré, obrero prepara más combustible, dejaron mandita. Te íbamos a encender, teníamos ya el combustible. Y después vos dijiste algo que eso nos frenó, dijiste, Daru y peguen el título, pero ayer pegué confianza. PMS, un año entregate la título. Y este campesino dejó sus testimonios, están en las redes sociales del INDER, comentó él ahí que tenían esa intención. Sin embargo, ¿cómo termino yo con el campesino? Abrazado, haciendo chistes, ¿verdad? Y una comunidad súper ordenada hoy día de Arroyito. Prácticamente está titulado en un 60% de la comunidad, ¿verdad? Como te dije, el viernes llevamos a traer otro paquete de 80 títulos y bueno, muy contentos nosotros con ellos. Ahora ya estamos pensando en electricidad, trifásica, en escuelas, en canchas de fútbol, todo ese tipo de cosas. Y bueno, el mejor ejemplo del otro sendero. En el segundo libro de Hernando de Soto, él menciona de que los países no son pobres. Los países pobres no son pobres. El problema de los países pobres es que no tienen regularizados sus activos. O sea, exactamente lo que dice el artículo 114 de la Constitución Nacional. No están integrados al desarrollo económico y social. Luego, un título de propiedad les integra. Pero mira la ironía, ¿verdad? En nombre de los latifundios, ¿verdad? Empezamos a comprar tierras. Pura compra de tierra. No se entregó título de propiedad.
el Estado acumuló tierras, se volvió el mayor latifundista del país, ¿verdad? Y el funcionario no se empodera con la tierra. El funcionario burócrata, como te decía la vez pasada, se empodera con su sello, con su firma, con una hoja de papel. Le encanta al funcionario el papeleo, todo ese es el empoderamiento. Pero él no crea riqueza, el funcionario público no crea, él ayuda a crear riqueza. Y acá se tenía que haber titulado, se tenía que haber entregado los títulos de propiedad que hoy estamos entregando. ¿Cómo se evita ahora? Vos estabas diciendo un tipo que está en una situación de pobreza y de repente su propiedad vale $600,000. Y ve que venga un colono dentro de la lógica normal y le diga, ¿para qué va? Yo te iba a pagar a vos $300,000, una fortuna para cualquiera, o para él más. Y vendeme ya. ¿Él puede vender o hay una reglamentación que se resuelve entregándole el título de propiedad, Pipo, ¿verdad? Y le entrega el título de propiedad y hay una restricción legal que dice que vos le puedes dar financiado 10 años de financiamiento al hombre y 15 años a la mujer. Y le dice la ley que cuando cancela los 15 años, ¿verdad? Cuando él cancela, tiene 10 años de espera para poder transferir, modificar, digamos, fraccionar su inmueble. Un montón de cosas no puede hacer en ese tiempo y es lógico, porque lo que espero es que él se arraigue, no darle un título de propiedad para que él, digamos, especule con eso. Entonces, la ley contempla y se respeta mucho esa parte. Pero en la medida que uno le da el título de propiedad y que solamente le da una constancia de ocupación, ahí se de la derecha, con mucha probabilidad, te digo, que un campesino que le encontrás hoy 2 años después ya no le encontrás más, ¿verdad? Y acá tenés asentamientos que tienen 100 años, Pipo. San Lázaro, 100 años, 5 generaciones, ¿verdad? Y vos pensás encontrarle al ocupante original, ¿verdad? Hay un registro beneficiario que está por ley que tiene los datos del primer tipo que se asentó ahí. Y entonces ya no le vas a encontrar más a la persona ahí, ¿verdad? Por lo menos eso pasó de mano en mano, ¿verdad? Unas 10, 20 veces seguramente, ¿verdad? Entonces, mientras vos tengas de una manera informal la tierra, vas a tener este inconveniente. Entonces, la política tiene que ser, tierra que se compra hoy, máximo 2 años después ya tenés que transferir al campesino, tenés que transferirle al campesino. Con eso resolver el problema de la venta derechera. Lo puede vender y todas las instituciones del Estado, tanto catastro como registro público, ¿verdad? Le piden en un momento, digamos, de traslación de dominio, en un momento en el que eventualmente una tierra lindera va a pasar, le dice, quiero tu constancia de ocupación, ¿verdad? Y hoy estamos dando incluso con código QR y toda la constancia para tener la certeza de que efectivamente la institución emitió eso. Entonces, está penado, incluso a los escribanos se le castiga penalmente si participó en una transferencia antes de esos 10 años de cancelación. Entonces es un poco ese mecanismo, pero nuevamente todo ese tipo de cosas surge por una debilidad del Estado, de la administración, porque tanto tiempo pasó que no se tituló en favor del campesinado. Hoy nosotros estamos llegando, digamos, del 15 de agosto hasta ahora, 9.000 títulos de propiedad, ¿verdad? Cuando en realidad en promedio por año se titulaba 927 títulos entregados. Acá tenemos a propósito, presidente, este cuadro que había compartido en tus redes sociales y también en la cuenta oficial del INDER. Desde el 92, ¿verdad? Yo creo que ahí en el gobierno del presidente Guasmosi, que más se entregó, poco más de 4.000. Sí. Y después eso que estaba en rojo. Ese es un promedio anual. Promedio anual. Sí, hay que multiplicar por su periodo de gobierno, que serían 5 años. 22.000 fue Guasmosi. Ok. Luego fue 2.600 por ahí aproximadamente, que es un pueblo que está en rojo. Eso que está en rojo. Promedio anual eso, sí. Esto es promedio anual. Sí, promedio anual. Y ahí está la diferencia, eso que está en verde, que es ya ahora 18 meses de gobierno de Peña. Sí, sí, así es. 18 meses de gobierno. Y mira la administración anterior, son 1.233 que multiplicado por 5 creo que te da 6.502 títulos aproximadamente. Verá, el presidente Santiago Peña en 11 meses logró 6.750. O sea, en 11 meses él alcanzó todo lo que le llevó al gobierno anterior en 5 años. Claro. Eso fue una cosa increíble, nadie creía que eso era posible. Nosotros ya habíamos conversado en el pasado con el presidente sobre esto y decíamos, tenemos que aplicar la metodología de Hernando de Soto para resolver el problema de la informalidad, la tenencia de la tierra en Perú, que es el barrido predial masivo. Y en aquel entonces ya conversamos sobre esto. No coincidimos nomás eventualmente, pero bueno, cuando él asumió, me convocó un día y me dijo, mira,
quiero que vos te vayas al frente del INDER y todo, y bueno, vamos a aplicar aquello que habíamos conversado hace años atrás. Y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, la clave es, en primer lugar, la clave es la voluntad. O sea, si no hay voluntad, cerrar la puerta y ya está, ¿verdad? Entregar 900 títulos y ya con eso le recibí, le entregar un pocito de agua, 2 escuelas y todo, ¿verdad? Entonces, o hacer feria, ¿verdad? Como le calman, pero eso no son actividades misionales del INDER. La actividad misional principal del INDER o de cualquier instituto, hoy se llama INDER, pero de cualquier órgano de aplicación del Estatuto Agrario, su función misional es la entrega de título de propiedad. Integrarle al campesino para el desarrollo económico y social a través de la titulación de su tierra. Si no, no hay otra vía, ¿verdad? Y de repente no podemos organizar ferias nosotros, para eso está el Ministerio de Agricultura, Pozo de Agua, para eso está SENASA, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿verdad? Nuestra misión era entregar título de propiedad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con relación a cualquier periodo histórico. ¿Verdad? Esto no tiene precedentes. De hecho, con el presidente Santiago Peña estuvimos conversando la vez pasada y me decía, ¿cuánto podemos entregar? Y se puede entregar, presidente, si usted quiere, hasta 100.000 se puede entregar en todo su periodo de gobierno. Lo que hicimos en este tiempo 2024 fue un año experimental para demostrar que sí se podía. Y ahí, digamos, las claves fueron, en primer lugar, la formación de un proceso único de titulación dentro de la institución. Habían, digamos, órganos que estaban separados, famoso compartimiento estanco, los vinculamos, los unimos, los procesos son mucho más rápidos ahora. Posteriormente, conversación con catastro, conversación con registro público, ¿verdad? Establecimos mecanismos especiales para eliminar, digamos que la burocracia innecesaria. Tenemos mesas únicas de trabajo con catastro, con registro público. Y lo que antes tardaba, te podía tardar de repente un año, hoy día te tardan 15 meses. Cuando un dirigente, creo que hace 2 semanas, y sé que sabes del caso porque leí en tus redes sociales, él interpretaba esto, un caso de Justino Vera, sí. Él interpretaba esto como una revolución. Y cuando vos mirás estos números, ¿de qué manera vas a interpretar? Esto es algo que nunca se hizo. Y hoy hiciste el periodo histórico de cómo llegamos a esta situación y que el Estado termina teniendo 4 millones de hectáreas y los campesinos no tenían título de propiedad. Y él hace ese enfoque. Sin embargo, una entrevista que él da con 2 periodistas, un periodista y una ex legisladora, demuestra un desconocimiento, digo, por parte de quienes le estaban haciendo la entrevista y por una necedad. Sí. En no reconocer una cuestión real que ese trabajador del campo está relatando y que para él tiene un valor demasiado grande y él usó ese término. Esto es una cuestión revolucionaria, sí. Pero revolucionaria en positivo. Y yo creo que usó 2 términos muy importantes, felices. Estamos felices, dijo. Y la entrevistadora le dijo, no puede estar feliz, hermano, es una porquería lo que te están dando, le dijo, 9.000 títulos, cuando en realidad los progresistas entregaron 500. Le leí en el Twitter, y dije, qué paciencia tenés, le dije, realmente. Entonces, con gente que... No puede estar feliz, le dice, son colorados vendidos, le dijo, y cuando en realidad ahí ese gráfico lo que demuestra que no es una cuestión del color, no es una cuestión de... Entonces, como decía... Es como que se les acaba el mito, el combustible. Es una necedad. Yo creo que ese es el término, sesgado por la ideología. Absoluta. ¿Verdad? Sesgado por la ideología, ¿verdad? Pero, porque, y cuando vos estás pensando en términos ideológicos, ya no sos profesor. Porque decía, yo conozco el Estatuto Agrario, soy profesora de Derecho Agrario, pero tenés esta ideología, vos le vas a sesgar a tus alumnos, ¿verdad? Esto no, ¿Qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella más le quiere dar? O sea, ¿cuál es su solución para seguir usándole para las marchas? Porque eso es lo que lo utilizan. Para eso nomás, porque no... Eso es lo que yo siempre digo, o sea, yo puedo estar en contra de lo que vos haces y decirte, no, lo que vos haces está mal y me vas a preguntar, ¿por qué? Y yo te voy a decir, no, está mal porque, no sé, porque no me gusta nomás. Exacto. O sea, no, va contra, yo creo que los campesinos deberían, no sé, ni sé qué proponerte. Sí. Porque ahí es lo que está el tema. Sí. Si yo estoy en contra de algo, tengo que tener la opción de decir, esto me opongo, soy opositor a la gestión de este señor. Y mi oposición consiste en que yo creo que hay que hacerlo de esta manera. Claro. Ahora, si mi oposición es porque vos sos un colorado de mierda,
Y bueno, entonces no sos un opositor, sos un irracional que está enojado con el mundo, que tenés un sesgo ideológico en todo y que no tenés solución para nada. Sí. Y que te importa en realidad en el fondo tres cuernos, ese campesino o ese obrero o ese maestro, lo que sea, si es que solamente te sirve para tus fines políticos. Y yo entiendo, hay dos niveles de discusión, un nivel académico, ¿verdad? Donde podemos ir, bueno, que se me declare anarquista y que esté en contra de la propiedad privada, ok, listo, perfecto, nunca te llegó el periodo de la Ilustración ni nada por el estilo. Sin embargo, probablemente dos cosas, como diría Francis Fukuyama, entre las dos cosas que la sociedad logró construir, ¿verdad? Y que le permitió crear los estados modernos, ¿verdad? Tiene que ver la propiedad privada y el principio de legalidad, que limita un poco la parte de la actuación del burócrata, vamos a decir, y me da la seguridad que el burócrata no va a actuar más allá de la ley. Entonces, vayamos al debate académico, listo. O sea, yo estoy en contra de la propiedad privada. Ah, bueno, ¿y qué te gusta? La propiedad colectiva. Ah, bueno, mira que tener un premio Nobel de Economía que demostró que la propiedad colectiva tiende a fracasar. O sea, no es solamente que él demostró, la historia se encargó de demostrarnos en el siglo XX el fracaso de la propiedad colectiva. Así y no mismo. solamente en los países comunistas, Francisco, sino yo te cuento mi experiencia. Yo en el 89 estuve en un kibutz en Israel, 7 meses, 8 meses viviendo, trabajando, y es una propiedad, es un sistema totalmente comunista. O sea, es el marxismo aplicado. Dentro de un Estado capitalista vos tenés una mini colectividad totalmente, todo colectivizado. Los autos son de todos, la comida es igual para todos, todos tenemos la misma casa. Cuando solamente no es por tu capacidad, sino cuando más viejo tenés, más derecho tenés. No, porque el vos haces un trabajo más fuerte, el otro hace un trabajo más fácil, no importa, todos tenemos igual. Y era permanentemente ver, cuando yo recorría los diferentes lugares de trabajo, cómo cada persona que tenía ocupaba un cargo, ocupaba ese cargo y sacaba una ventaja de ese cargo. El encargado de la cocina comía mejor que el resto. El encargado de los autos tenía autos siempre. El encargado del tambo tenía leche o dulce de leche o hacía algo. O sea, era como yo le jodía al sistema. Así mismo. Y es lo que se ve hoy en Cuba. Hoy te dicen, en Cuba se gana el sueldo mínimo, da para una semana. Y el resto, ¿cómo viví? Le decía un cubano. Y me decía, el resto vivimos del intercambio del mercado negro. Y el Estado deja porque es la única forma que sobrevivamos. Así mismo. Y hay una, no es anécdota, pero una historia muy interesante en el caso de la reforma en China. Deng Xiaoping comienza con 3 agricultores. En China la propiedad era colectiva, ¿verdad? Hasta que un día de repente el Departamento de Planificación de China dice, che, acá en esta zona están produciendo como locos. ¿Verdad? ¿Qué está pasando ahí, verdad? Y resulta que era obligatorio tener la propiedad colectiva, ¿verdad? Entre todos nadie era dueño de nada. Sí. Y se van y encuentran que en una región 3 agricultores se pusieron de acuerdo y dicen, vamos a practicar acá la propiedad privada, vamos a dividir nosotros, dice. ¿Verdad? Cada una de las parcelas y vamos a trabajar y cada uno va a producir. Le informan eso a Deng Xiaoping, le dice, ¿qué hacemos, comandante? Le dice, ¿qué hacemos, líder? Matamos. Lo fusilamos. ¿Cómo el caso? No, y 13 están. ¿Y cuánto es el nivel de productividad? 3 veces más que el resto del país. Y le dice, llámele, quiero saber qué están haciendo. Propiedad privada. Privatizaron ellos en acuerdos internos. Bueno, y a partir de ahí comienza la reforma de Deng Xiaoping en China, que tiene una característica muy interesante. Tiene un sistema político monopartidista, una dictadura en política, pero una economía capitalista, y lo volvió el del país que incluso tiene contrapeso con el otro país hegemónico a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, por un lado está el debate académico y podemos ir perfectamente ahí a hablar de hace 12.000 años atrás, la revolución agrícola, todo ese tipo de cosas. Pero por el otro lado está el debate político. Y en el debate político cada uno ya defiende una idea, una gestión, pero acá el gráfico ya dice por sí. Yo no sé, ahí sí podemos debatir, no podemos debatir. En el gráfico. Y si en ese gráfico yo creo que ya no hay espacio para debate. El progresismo tuvo su oportunidad y mira que está en el discurso de los modelos progresistas, la titulación de entregarle al campesinado. Esto es social, profundamente social. Pero cuando tuvieron la oportunidad. Y cuando tuvieron la oportunidad en 4 años, entregaron 2.000 títulos, el más bajo en toda la era, es el más bajo en toda la era democrática. Y ese gráfico lo hicimos para decirle a la gente, no es un problema de color, no es un problema de ideología, es un problema de lo que decía justamente Jorge, es un problema de voluntad, es un problema de tener la gente al frente para hacer esta revolución. Y querer hacerla en serio. Y sí, entonces hoy está demostrado, se puede hacer la titulación masiva y como solemos decir con el presidente, este es un modelo escalable. ¿Qué significa eso? Significa que
El presidente puede decir, quiero entregar 70.000 títulos de propiedad, y a partir de ahí lo que tiene que consultar es cuántos recursos me va a llevar eso. Claro. Entonces, cuánto capital, cuánto trabajo y todo ese tipo de cosas. Entonces, es un modelo escalable desde ese punto de vista. Muy, muy interesante. Demostramos ya que tenemos la metodología, demostramos que tenemos el capital humano, demostramos que podemos hacer con un presupuesto que era 6% menos. En el 2004 teníamos 6% menos de presupuesto que el año anterior, ¿verdad? Y nosotros entregamos, en un año, entregamos 5.800 títulos de propiedad en un año, en todo el 2024. ¿Verdad? Estamos hablando de casi un 600% más, con 6% menos de presupuesto. ¿Verdad? Entonces, es posible. Y el presidente Peña tiene una agenda de reforma agraria. Que la gente no quiera reconocer, no quiera... Pues, ese gráfico es indiscutible, ¿verdad? Absolutamente. Para cerrar, Sí. Presidente, este criterio de titulación, ¿cómo ustedes van diseñando? ¿Van diseñando por regiones o de acuerdo al avance en la documentación que se tiene? ¿Cómo hacen? ¿Cómo Nosotros determinan? tenemos aproximadamente 6 departamentos que concentran casi el 90% de las colonias. San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay, Alto Paraná y Caguazú. ¿Verdad? Esos son 6 departamentos donde están fuertemente concentrados nuestros campesinos. Por eso también que esa región es probablemente en esta marcha. Nosotros monitoreamos qué organizaciones se acoplaron a la marcha. Mira que decimos que es una agenda legítima, o sea, no, claro, ellos vienen marchando 31 años, no es que ahora decidieron marchar contra el gobierno como algunos quisieron hacer notar digamos, o dejar esa sensación de que era una marcha contra el gobierno cuando en realidad es una marcha normal, 31 años ya tiene esto, Sí. ¿verdad? Y son estos departamentos donde tenemos, y incluso en estos departamentos donde mayor cantidad de organizaciones campesinas tenemos, a pesar de que se está calmando bastante. Te doy un ejemplo. Hace 5 años atrás recuerdo que a Yacecañí le llamaban, a los campesinos de Yacecañí le llamaban los macheteros de Yacecañí. Nosotros entramos a titular fuerte en Yacecañí, ¿verdad? Y hoy día ya esa denominación desapareció, hay mucha calma. Ustedes recordarán, hace 5 años atrás cerraban permanentemente la ruta de los campesinos. Hoy ya no está, ¿verdad? Hoy ya no está, y la denominación de los macheteros de Yacecañí ya desapareció. Y yo me voy ahí y es interesante porque prácticamente se hace una fiesta, ¿verdad? En Yacecañí, en diferentes asentamientos que tenemos en esa parte, ¿verdad? La otra cosa, una cosa muy llamativa, toda la zona sur, que es una zona riquísima, Ñembucú, Misiones, Itapúa, 0 titulación, Jorge. No hay título. Nosotros estamos entrando fuerte ahora ahí. Misiones ya estamos entregando casi 200 títulos de propiedad, ¿verdad? Entramos ahora en una colonia Itapúa que va a ser la primera colonia de titulación masiva, ¿verdad? Estamos entrando en Ñembucú ya estamos relevando 3 colonias por lo menos. Estimamos este año en la zona sur otorgar más de 1.000 títulos de propiedad. Y también un dato interesante, primera vez, estamos trabajando en Nueva Mestra, Chaco, primera vez en toda la historia de la reforma agraria que se le va a entregar a una colonia del Chaco, campesinos con 50 hectáreas de tierra, se le va a entregar su título de propiedad. Es la primera en la historia. Y ojo, los logros de la administración del presidente Santiago Peña no solamente son cuantitativos, también cualitativos. Barbero Cue, famoso Barbero Cue, ¿verdad? Pasaron 10 gobiernos que intentaron titular Barbero Cue, no pudieron. 70 años de ocupación, el presidente de la República entregó título de propiedad de Barbero Cue en el evento de Coronel Oviedo la vez pasada. ¿Cuál es el problema, por ejemplo? Y el problema es que, digamos, yo creo que hay un problema en la parte que tiene que ver con la pregunta que hizo recién Jorge, ¿verdad? Vos podés concentrarte en el problema grande que tenés y con eso anulás todo el inicio de la titulación, ¿verdad? O podés concentrarte en el problema más simple, un poco lo que le llaman la regla Pareto, 80-20. Vos te concentras en el 20% del problema y desatás el 80% de la solución, ¿verdad? En el caso de Barbero, pues nosotros dividimos las áreas entre áreas, las que eran fáciles sin problema, las que son medianamente fáciles que tienen algunos problemas y la tercera la que tiene un problema grande. Históricamente todos se concentraron en el que tiene el problema grande, que es una superposición con unos 3 establecimientos en la zona y que restaba 3.000 hectáreas de superficie. Sobre un total de 17.000 hectáreas. Claro. Restaban 3.000. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Hablamos con los ministros de la Corte, el presidente de la República gestionó todo, y dijimos, ¿por qué no dividimos el problema y inscribimos por fases? Primera fase, segunda fase, tercera fase.
y encontramos la solución con eso. Hasta la segunda fase sabemos que vamos a llegar bien. La tercera fase ya tenemos que ir a lo judicial porque ahí ya hay una medida de no innovar que establecieron estas tres fincas. Y ahí tenemos que entrar judicialmente, vamos a decir. Pero arrancamos con lo más fácil, con la regla de Pareto 80-20, resolvimos el 80% del problema con el 20%. O sea, desatamos el 20% del nudo, vamos a decir, y resolvimos el 80% del problema. Y también tenemos Marinacue. Marinacue, yo creo que en 15 días más entregamos título de propiedad. Bariloche ya entregamos. Vamos a seguir entregando a partir de acá, en paquetes ya masivos, ¿verdad? Y Marinacue creo que en 15 días más entregamos. Y Marinacue es el mejor ejemplo del enfoque que el presidente quiere darle a la reforma agraria. En Marinacue ya entró la ANDE con electrificación trifásica, una inversión fuerte. El Ministerio de Salud ya está trabajando, el Ministerio de Educación ya está trabajando dentro de la colonia, está trabajando el crédito agrícola de habilitación también, ya está viendo, ¿verdad? Y estamos trabajando con diferentes instituciones que es el enfoque integral, el arraigo en sí, Claro. ¿verdad? Con los componentes de desarrollo y la integración del campesinado. Una vez que ya está solucionado el problema de raíz, ya ahí Claro. vas desarrollando y se va creando toda una Así sinergia. mismo, Pipo, así mismo. Presidente, te agradecemos tu tiempo y estos datos para redondear. Realmente a mí me impresionó, Sí. me impresionó lo que hablamos. Me quedaría hablando media hora más contigo, presidente. Realmente muy interesante. Gracias. Te felicito realmente el gran trabajo que estás haciendo y realmente es muy, muy interesante escucharte. Me parece muy productivo escucharte y que la gente que sepa lo que estás haciendo y la visión que tienen de la solución de un problema que a veces parece insolucionable, ¿verdad? Y de repente decís, pero tan fácil, ¿verdad? O era tan fácil. No, ya sé que no es tan fácil, pero lo haces parecer muy fácil. No, es complicado, Pipo, te soy honesto, no, era complicado. Yo creo que era 80% voluntad y 20% recursos. Pero no, te cuento, o sea, si las inmobiliarias pueden, porque lo que estamos haciendo en el fondo es el método de las inmobiliarias comerciales. Y era aplicar ese mismo método que le llaman el barrido predial masivo. La diferencia cuál es, que en las inmobiliarias cuando te dan a un lote está vacío. Nosotros lo que tenemos es que el lote ya está, la colonia ya está cargada, ¿verdad? Entonces son enfoques diferentes, pero, ¿verdad? No, ese era el enfoque que teníamos que seguir. No esa titulación uno a uno, un título a Jorge, un título a Pipo por separado, debilitando un poco la comunidad. Pero, y como te digo, este es un modelo escalable. El presidente puede establecer una meta, puede decir, quiero 50.000 y lo va a lograr. Lo va a lograr. Te doy mi firma. Todo decía que era imposible. ¿Cuánto quedará por hacer? Mira, yo te cuento, si vos le preguntás al registro beneficiario cuántos beneficiarios tiene, te va a decir 200.000 aproximadamente. 200.000 beneficiarios. Como se envejecieron las colonias, lo que sabemos es nosotros le llamamos la regla de 3, le llamamos. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a una colonia en Caguazú, 64 años de ocupación. Me voy y había 1.000 familias registradas y termino entregando 3.000 títulos de propiedad, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo 200.000 familias, fácilmente puedo decir que tengo 600.000 campesinos, ¿verdad? Porque se fueron, digamos, Claro, sí. se fueron fraccionando los hijos que quedan con los padres en el campo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, presidente, te agradecemos tu tiempo. Vamos a seguir en contacto, muy amable. Muchas gracias, Jorge, gracias, Pipo, y bueno, que tengan un buen resto de domingo a pesar de que la noche ya está cerrando. Sí, señor, muchas Bueno, gracias. demasiadas cuotas de deuda y fecha de pago. Con Basa eso termina. Unifica todas tus deudas de tarjeta de crédito y préstamos en un solo préstamo y relájate. Paga todo en una sola cuota al mes y a la mejor tasa del mercado, desde 11,5% y plazos de hasta 60 meses. Paga menos, disfruta más. Llama o escribí al 021-618-7070 y simplifica tu vida. Basa, cuando quieras, estamos. En Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal y está con nosotros el doctor Hugo Vera, director de la Academia Republicana. ¿Le conoció al doctor? De vista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? De la Pipo? tele le conozco. Lo vi en la tele. Un placer inmenso estar acá con ustedes y por supuesto con toda la audiencia. Bueno, Academia Republicana ya fue un éxito anterior el curso de, ¿cómo es? Ciencias Políticas, diplomado en Ciencias Políticas. Tenemos varios diplomados. Bueno, y en la segunda, ahora sale la segunda tanda. ¿Cuánto fue la primera? ¿Cuántos alumnos se recibieron? ¿Y cuántos alumnos te están inscritos a este de ahora?
Esto comenzó en un proyecto que le presentamos al presidente del Partido Colorado, a Horacio Cartes, en febrero, que bueno, es un diplomado que pretende llegar a las masas, porque por un modelo que estamos implementando, que es un método, se llama educación subjetiva, que es para que se utiliza mucho el sentido común para que la gente, sin mucho tecnicismo, entienda principios básicos de economía y de todo lo que implica las ciencias políticas, economía, filosofía, comunicación política. ¿Para qué? Para que las personas que sepan o que estén interesados en ejercer el rol político tengan esos conceptos, pero también para quienes quieran elegir, ¿verdad? Y por supuesto nos dio la oportunidad, se instala este curso, este diplomado, y tuvimos un récord absoluto, 7.000 inscritos el año pasado. Terminaron el diplomado porque dura 6 meses, 3.700 alumnos. Ya no cabían, porque no queríamos sacar de la ANR, ya no cabían, hicimos por un sistema de selección otra vez, 1.000 personas fueron seleccionadas para estar ahí, para que se les entregue el diploma, y los demás, por supuesto, estaban participando vía online. Es revolucionario, este año ya lo volvimos a habilitar. Hasta el momento son un poco más de... El jueves hizo 8 días que lanzamos. Ahora mismo tenemos 5.000 inscriptos. Realmente es una brutalidad en la forma en que está siendo aceptada, porque el año pasado tuvimos mucha visibilidad porque implementamos 2 cosas que son muy innovadoras. Uno, el tema del sistema de medallas, porque era competitivo. Era medalla de oro, de plata, 60, y con esos 60 que le llamamos el cuadro de honor, hicimos un simulacro de la sesión del Senado. Eso llamó muchísimo la atención y es la primera vez históricamente que un partido político lo está haciendo, y por supuesto llamó la atención de todos, ¿verdad? Y este año, por supuesto, se ¿Qué va a hicieron? repetir. ¿Qué hicieron? Hicimos un simulacro de una sesión del Senado con los 60 mejores egresados serían, ¿verdad? Que, bueno, y participó el presidente. Nosotros decíamos, bueno, va a ser un acto protocolar, va a abrir y se va a ir. Estuvo toda la sesión, el simulacro, y realmente todos salieron muy contentos por el nivel de preparación que tenían los alumnos. O sea que funciona el método de incentivos. De hecho que sabemos que funciona, ¿verdad? Pero en la práctica a veces es cuestionado, ¿verdad? Y con esto es formación de líderes, Sí. mirando a futuro. Y con esto que vos mencionás, del interés demostrado, quiere decir que hay usando un término futbolístico, una cantera muy interesante, ¿verdad? Impresionante, mucho más de lo que esperábamos. Porque siempre nosotros hablamos de la necesidad de la renovación de cuadros permanentemente, ¿verdad? Y de levantar la calidad. Y con el tema de lo que se implementó ahora en las últimas elecciones, lo del voto preferencial, que muchos presentaron como que iba a ser la panacea en cuanto a la calidad de la representación parlamentaria. Al final parece que tal cosa no tuvimos, ¿verdad? Pero es una cuestión que hay que aprender un poco también, ese ejercicio de saber votar, etcétera, etcétera. Pero lo que voy nomás es que ese interés y esa experiencia que estás mencionando significa que hay una cantera de renovación importante, de potenciales líderes, de políticos, y que pueden aportar un montón, ¿verdad? Totalmente, y lo principal es de que es un mandato del presidente Horacio Cartes, de que esto no se limite solamente a afiliados del Partido Colorado. Esto es abierto para toda la ciudadanía, todos los que quieren hacer, aun cuando no tengan afiliación o así le odian al Partido Colorado, no hay problema, pueden ir, porque acá acá hacemos un enfoque, por decirlo así, científico de lo que es la política, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de conocimiento científico? Porque estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la conducta humana, las ciencias de la conducta, desde biología, sociobiología, etología, antropología, historia, filosofía, economía, 5 escuelas de economía. O sea, la persona que va, aun cuando no tenga ningún título de grado o un título terciario,
por ejemplo, una ama de casa sale manejando principios básicos de economía, por ejemplo, cómo ocurre la inflación de la moneda, por ejemplo. O sea, que es una cosa increíble. Y algo muy interesante, que el sistema de incentivo que aplicamos, veíamos que familias enteras estaban estudiando juntas. O sea, que le reunía al abuelo, al papá, a la mamá, estudiando sobre principios de filosofía, por ejemplo. Y era realmente algo muy motivador porque le llegó a la gente. Y bueno, y cuando vos ves que la gente responde, ahora están respondiendo, imagínate, un poco más de una semana, 5.000 inscriptos, quiere decir que llegó, ¿verdad? Que gusta el modelo. Pero aparte, Hugo, doctor, lo que yo percibo, y la semana pasada vimos estas movilizaciones que una fecha organizó el miércoles, referentes de la oposición, al día siguiente los campesinos, pero en la previa he visto pronunciamiento de jóvenes, incluso a través de redes sociales, invitando y argumentando por qué la movilización. ¿Qué aspecto me llamó la atención? Una cuestión básica que no se maneja, cuestiones básicas conceptuales del funcionamiento del Estado. Más básica incluso la diferencia de poder del Estado, ¿verdad? Así mismo. Una mezcolanza y al final terminamos o terminan repitiendo titulares de diarios o campañitas mediáticas y no tienen las herramientas para poder discernir y construir a partir de lo que está sucediendo y de lo que ve criterios propios. Totalmente, porque precisamente una de las falencias que tiene el sistema democrático, y eso ya los griegos cuestionaban, es la demagogia, ¿verdad? O sea que es muy fácil meter conceptos populistas en las personas que no tienen una noción, no digo una preparación, tienen que tener una noción. ¿Y qué es lo que da vamos a decir, este sistema de escuelas populares que aplicamos dentro del diplomado? Lo que tiene es que te hace diferenciar precisamente eso que vos estás diciendo, los conceptos básicos, qué es el Estado, qué es el gobierno, la economía, qué es la filosofía, la comunicación política, algo que se sacó hace 60 años de las mallas curriculares, que es la retórica. La gente confunde retórica con oratoria, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso nosotros estamos rescatando y es un sistema que realmente gusta. ¿Y qué es lo que, quién sale favorecido con esto? Y todos salimos favorecidos porque es el sistema democrático el que se fortalece. Inclusive en el periodismo mismo. Sí, La semana, totalmente. hace 15 días acá lo habíamos hablado y yo me agarraba y me estiraba los pocos pelos que tengo y digo, ¿qué daño al periodismo de investigación? Cuando haces una comparación por el tema del pupitre, el mobiliario pedagógico, lo que te publica Alibaba.com y haces una ecuación, decía acá hay sobrefacturación. Quiere decir conceptos básicos de comercio internacional. Claro, pero ahí vos que tenés que a lo mejor el que lo hizo lo hace adrede, pero el que lo lee tiene que saber lo que está leyendo. Claro, y poder decir, no, esto es una burrada lo que está publicando. Porque si yo no estoy preparado, no tengo una cierta base, sea ama de casa, sea chofer, sea político, sea abogado, sea un ciudadano a pie, un ciudadano común, ¿verdad? Que no está metido, no está imbuido. Puedo ser engañado. Terminás comprando Compro esa el historia. titular, Sí. pero no leo en profundidad. Entonces, también le digan a la gente, aprendan a leer, a interpretar ustedes, a sacar sus conclusiones. Es feo, pero aprender a pensar por uno mismo. Pero ahí Pipo tiene que ver algo muy importante que precisamente está causando estragos, la demagogia, que está destruyendo nuestra democracia, especialmente cuando la vez pasada estaba viendo cómo criticaban el proyecto Hambre Cero. Resulta ser que la cuestión de la educación es un problema contextual, es un problema integral, holístico, como le dicen, ¿verdad? O sea, es un todo. ¿Y dónde empieza? Empieza con la alimentación, empieza desde el vientre materno, si vamos a ponernos exigentes. La falta de ácido fólico hace que, por ejemplo, que un niño que nazca con estas carestías ya no pueda razonar. Por ejemplo, vos le podés poner los mejores profesores del mundo, le podés poner las laptops que se te ocurra, la tecnología que se te ocurra, pero cuando, disculpen el término, cuando uno nace con el chip quemado, ya no puede más pensar. Entonces, hay todo un movimiento que viene de los progres que busca precisamente cuando quieren limitar la carne. A mí me costó creer eso, pero después investigando me di cuenta que sí es cierto. O sea, cuando te quieren privar de la carne roja, por ejemplo, que tiene todos los macronutrientes que se te ocurra y que es muy importante, la proteína, cuando quieren privar al pueblo de ese tipo de alimento, vos te das cuenta, bueno, lo que se busca es que las masas no piensen. Y, o sea, que te parece una conspiración.
pero es así, o sea, el negocio del progresismo, del comunismo, el socialismo, es que las masas no piensen, actúen como el perro Pavlov, ¿verdad? Por impulso, o sea, vos le tirás un pedazo de carne y ya reaccionan, entonces... Es un desafío muy grande el tema de la educación. No es solamente darles herramientas o darle pupitres o darle, o sea, tiene que haber un contexto. Viene desde el vientre materno. La falta de ácido fólico está demostrado de que impacta en la educación. Entonces, es un trabajo titánico y por primera vez en la historia se está haciendo eso. Entonces, obviamente que hay mucha gente que no le va a gustar, pero es simplemente por una cuestión de intereses también que protestan, ¿verdad? La necesidad de tener la capacidad de discernir, ¿verdad? Eso es fundamental, porque a mí me dolió mucho escuchar incluso en el discurso de la semana pasada de referentes políticos, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, haciendo un comentario de hambre cero no es necesario. Y por el otro lado, un mismo sector político que se sumó a esa movilización, los de Patria Querida, dijeron necesitamos fortalecer la educación para que Paraguay deje de figurar en los últimos lugares en materia de educación. Y por eso es hambre cero. Por eso es hambre cero. No puedes aprender con el estómago vacío. No puedes aprender con una silla incómoda, no vas a aprender. Necesitas sin el desarrollo del cerebro. Y después ahí aparecen otra vez un referente del Partido Liberal cuestionándole al ministro de Educación. Dice, parece más chef que ministro de Educación. Y País Ramírez, podemos tener quizás diferencias con él, pero es un tipo que viene, una persona que viene del mundo académico, pedagógico, con muchísima experiencia. Y él cuando te explica el proceso de alimentación, cuando unas madres dicen no queremos el picadito de cerdo por un prejuicio tremendo, dice País Ramírez, es un proceso. Tenemos que no darle a los chicos lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Así es. Que son dos cosas distintas. Porque ahí es donde aparece un diputado y dice, vamos a darle tapa cuadril con arroz queso nomás, todos los días. Claro, porque finalmente ironizan o tratan de ridiculizar. Acá tenemos un problema que también hay que reconocer, ¿verdad? Nuestra oposición es de muy mala calidad, ¿verdad? O sea, cuando uno pretende o cree que ser opositor es simplemente tirarle piedra al oficialismo, entonces ahí es donde no entiende lo que es la democracia. El rol de la oposición es ser contralor, ¿por qué no criticar? Proponer también, yo siempre digo el ejemplo de Penner, por ejemplo, de que él buscó alianza para llevar, no por una cuestión personal, o sea, viene un político que quiere llevar agua al Chaco, imagínate, y se alía con las personas que le pueden dar eso, porque la política es eso, des, ¿verdad? Te doy para que me des. O sea, es una negociación constante porque no existe la uniformidad en política. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta de que la oposición, que algunos que fungen de opositores, creen que es simplemente tirarle piedra al oficialismo, poner palo en la rueda, así sea un proyecto que nos va a sacar a todos de la miseria, igual te va a poner palo en la rueda porque tienen un concepto equivocado del rol de opositor. Y también la prensa. La prensa es fogoneado por ellos. Yo permanentemente hago en ese sentido una autocrítica. Nosotros nos han enseñado que la prensa es contrapoder. Yo estoy 100% de acuerdo. Pero contrapoder en la manera de ejercer control al gobierno de turno. Pero no contra, ¿cómo puede estar en contra a lo que está bien? Por supuesto. Entonces, pero nosotros reducimos ese concepto de contrapoder a oponerte a todo. Claro. Entonces terminamos resaltando cuando se implementa hambre cero, 12 años con el fallido Fonacide, imagínate cuál era la discusión. La plata mal distribuida o que no alcanzaba. Y hoy, ¿cuál es la discusión con hambre cero? Si comemos cerdo, si comemos... Así mismo. Yo hago la comparación, perdón que hago la comparación con qué pasa con nuestra selección. Hace un par de años nosotros hablábamos, no teníamos de qué hablar en nuestra selección porque nos daba resultados. Y hoy, ¿cuál es la discusión en nuestra selección? ¿A vos qué gol te gustó más? ¿El de Tony Sanabria, el de Enciso o el de Diego Gómez ante Brasil? Tal cual. O sea, esa es nuestra discusión hoy, imagínate. Pero hay algo que también a veces cuesta reconocer, especialmente cuando las personas que estamos en los medios, ¿verdad? Es que existe lo que vulgarmente se llama sicariato en la comunicación, ¿verdad? O sea que hay mucho dinero también que corre, son intereses, y eso no es ningún secreto, ¿verdad? O sea, vos tenés personas que se mueven directamente y vos te das cuenta cuando es directamente por el interés, porque vos podés criticar,
o sea, no sé, elegí el periodista que quiera, no sé, Vargas Peña, de repente puede no gustarte, puede gustarte, pues está siendo muy atacado porque tiene una opinión diferente en un medio, por ejemplo. O sea que ahí vos te das cuenta de que si es que esto no es dentro de un contexto en donde los intereses son los que priman, entonces no hay forma de ver una libre expresión, porque vos podés tener una línea política y decir, bueno, yo pienso de esta manera, y si es que vas a ser censurado, por ejemplo, entonces vos tenés la opción de irte, pero el problema acá no pasa por una discusión filosófica, pasa por una cuestión pecuniaria, ¿verdad? O sea que hay demasiado dinero, demasiados intereses que también están siempre tratando de posicionar ideas. Imagínense que se plantea la cancelación, no la censura. Sí, cancelación y lo peor de todo, algo que nunca, no es que nunca vi, ¿verdad? Pero ahora estoy viendo con mucha más asiduidad el tema de que el propio medio te planta el relato y lo empieza a difundir. El tema Curecaldo fue una agenda totalmente preparada, ya estaban ahí los medios que tenían que difundir eso, estaba ahí el acting, todo estaba perfectamente planificado. Aun cuando cayó ese relato y los otros medios comenzaron a mostrar, por lo menos los más serios mostraron, mira, esto era toda una actuación, insistían hasta cuando se dieron cuenta que no prendió, bueno, vamos a otro ahora vamos a discutir si la carne de cerdo es buena o no. Y en el mismo colegio, ni siquiera tuvieron el tupé de irse a otro colegio para fingir que era algo espontáneo, ¿verdad? O sea que entonces son cosas, bueyes con lo que tenemos que arar lastimosamente en nuestra democracia, que es muy frágil, ¿verdad? Mucho populismo, mucha demagogia, mucho dinero corre. Está el tema del narcotráfico, el tema de la debilidad institucional. El gobierno pasado tuvimos grietas en materia institucional que daban piel de gallina, ¿verdad? Imagínate el propio Estado haciendo terrorismo, por ejemplo, filtrando datos, no, una cosa de loco. Por eso es que nosotros decíamos el otro día, cuando veíamos los reclamos de los sectores que se han manifestado, que yo creo que todos coincidimos y reivindicamos el derecho que tienen las personas de manifestarse, ¿verdad? Eso no puede estar en contra de eso. Pero a mí me llamó la atención porque le hicimos una entrevista a Jorge Galeano, un histórico dirigente campesino del movimiento agrario y de la mesa intersectorial. Y él dice, con sus años de experiencia, han aprendido que las movilizaciones focalizadas sobre puntos concretos, bien concretos, genera más resultados que los temas genéricos. Sí. Y él pone como ejemplo, dice, la semana antepasada nosotros cerramos ruta. ¿Y por qué cerraron ruta? Porque no llegaron los kits escolares. Reclamamos kits escolares 2 días después, vinieron los kits, no nos explicaban por qué. Claro, si no es difuso. Y claro, entonces cuando vos haces o generás una movilización y metés, como lo hicieron los referentes de la oposición, por eso yo creo que no tuvieron el nivel de convocatoria que ellos esperaban, calidad de la alimentación escolar. Y vos decís, ¿cómo va a plantear calidad, va a cuestionar Imagínate. calidad de la alimentación escolar cuando que 12 años tuvimos el fallido Fonacide 750 millones de dólares. y A la hoguera. le damos alimentos deshidratados que traíamos de China, calentábamos agua caliente y disolvíamos un caldo y ese se le daba a los chicos, Con suerte. con suerte. Y hoy tenés la mitad, menos la mitad del periodo y a 300.000 chicos, no 1 millón. Y ahí es Sí. donde se desvirtúa la legitimidad incluso o la intención genuina. Porque en una democracia es absolutamente válida las movilizaciones. Eso lo obliga al poder de turno a no sentirse que solos y pueden avasallar. Sí. Eso es muy positivo, las movilizaciones. Pero cuando entramos en la tergiversación, eso termina ahuyentando a la persona que a lo mejor tiene un reclamo genuino. Por ejemplo, yo digo, si a mí me dicen vamos a manifestarnos para acelerar el proceso de transformación del sistema de transporte público, yo soy el primero que me voy a ir porque nos afecta a todos. No solamente a los que usan el transporte público, sino a todos. Pero bien puntual. Pero cuando nos meten una historia como calidad de la alimentación escolar, justo ahora un gobierno que está encarando un plan revolucionario no puede plantear semejante Pero cosa. eso tiene una explicación muy sencilla, Jorge, y es porque, bueno, yo justamente en ciencia política estudiamos mucho los 11 principios hegelianos, ¿verdad? Que es cuando vos necesitas hacer globos sondas para ver qué es lo que la ciudadanía toma. Está hablando desde el punto de la manipulación, o sea, una perversidad, ¿verdad?
Vos tenés que saber qué es lo que va a agarrar la ciudadanía. Entonces ellos son tan, no sé, improvisados que ni siquiera ese globo sonda hicieron. O lo hicieron y no les salió. O sea, para saber qué es lo que más molesta a la ciudadanía y bueno, y ser puntual en eso. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a tirar todo a ver qué es lo que prende, ¿verdad? Y ahí tenés. La gente está confundida, el propio manifestante, entre comillas, vos le preguntás, y bueno, ¿y vos por qué estás marchando? Y no sabe qué decirte, ¿verdad? Entonces, es todo muy difuso, y eso es lamentable y a veces, incluso esto es difícil de explicar muchas veces cuando uno está dentro de un partido político y decir, bueno, qué triste que la oposición sea de esta calidad. No, ¿por qué va a ser triste si nosotros vamos a gobernar siempre? No, en realidad la democracia necesita de un contrapeso, de una oposición de calidad, porque o de lo contrario, vos te dormís sobre los laureles, Sí. el famoso mal de Ibris, ¿verdad? Te sube a la cabeza y terminás haciendo barbaridad. Es importante una oposición seria que te plantee y que te baje, el famoso, como hacían los romanos, ¿verdad? Que le ponían al esclavo ahí solamente era un mortal, ¿verdad? Para que de vez en cuando aterricen, ¿verdad? Porque el éxito en política te marea, te emborracha, y entonces nos vamos a eso. El Partido Colorado está sumando tanto éxito en todo lo que hace que a mí ya me da miedo. ¿Entendés? O sea, ¿qué puede pasar para mañana? Puede ser, o sea, una cosa bárbara que después va a desaparecer, se va a atomizar la oposición, ¿verdad? Insisto, no es tan fácil de explicar eso a veces porque se entiende de que, bueno, vos querés siempre una posición. No es necesariamente una cuestión electoral lo que estoy diciendo, sino que una cuestión de contrapeso, porque la oposición, el Senado mismo o el Parlamento, los países que tienen Parlamento, el nuestro es un Congreso, ¿verdad?, en donde necesita un contrapeso de la oposición, porque la democracia elige a sus representantes, así sea un burro, así sea un analfabeto. En el sistema democrático hasta los analfabetos necesitan un representante, ¿verdad? Eso es algo que muy pocas veces se analiza y se entiende, ¿verdad? Muchos quieren regular e incluso tomarle examen a los que se van a candidatar al Senado. Eso es una barbaridad, eso es una sofocracia, Sí. no una democracia, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos desafíos. Sí. El punto es de que en el Partido Colorado hay espacio para este debate que no se hacía ya hace siglos, no se hacía, bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Hace décadas no se hacía un debate ideológico, filosófico, económico, y eso es lo que van a encontrar las personas que quieren hacer este diplomado. La Academia Republicana les brinda esa oportunidad a través del Partido Colorado, por supuesto, y la apertura impresionante que tienen hoy a través del Consejo de Educación, también liderado por Eduardo González, que es aperturista, ¿verdad? Y por supuesto el presidente que pone los puntos sobre la I diciendo, bueno, acá no vamos a pedir afiliación, acá el que quiere venir a estudiar, bienvenido sea. Y tenemos, por supuesto, el respaldo también académico de las universidades, ¿verdad? Perfecto. Doctor Hugo Vera, director de la Academia Republicana, gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a vos, Jorge, Pipó, y por supuesto a toda la teleaudiencia por escuchar atentamente. Nosotros hacemos una pausa, pero antes explotamos todo en Bristol. Vení a aprovechar el Black Friday todo el mes de marzo, hasta 50% de descuento, celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más con los mejores precios del país y además sin entrega inicial más envío gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp 099-1670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, estuvo bueno. Sí. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, por Unicanal. Otro hecho significativo, relevante de la semana pasada, Pipo, tiene que ver con esta visita del expresidente de la República, Horacio Cartes, acompañado de una comitiva de legisladores, el presidente de la Cámara de Diputados, también algunos integrantes de su familia a Israel. Una invitación cursada por este señor que está allí, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esta fotografía dice mucho. ¿Por qué dice mucho esta fotografía, Vivo? Y porque se mintió mucho, se habló inclusive de un mes, se le soltaron la mano, en Israel no quieren saber nada de él. Está el diario de Israel escribió tal cosa, sabiendo que en Israel, como en todo país del mundo, hay diarios que son de un sector y otros son de otro, ¿verdad? Y obviamente hay sectores que son pro Netanyahu y anti Netanyahu, está dividida la opinión pública, y basándose en mentiras y en hipótesis, o en deseos más que hipótesis, en deseos propios de determinados
grupos económicos y grupos de prensa, de que esto era así irremontable. Y de repente, de la nada, el que no podía salir del país, el que no podía viajar, el que le habían soltado la mano en Israel, el innombrable... Y lo otro, que decía Leite cuando hablábamos con él, la patraña instalada de supuestos vínculos con el terrorismo. Y cuando hablamos... Todo basado en ese invento del famoso avión iraní. Sí. Y cuando hablamos de Israel, vos que conocés muy bien el sistema, el equipo de inteligencia que tiene. Claro, era como decíamos cuando ocurrió esto del avión iraní. Lo primero que yo dije, me maté de risa, porque sale el embajador americano y dice sus vínculos. Eso fue muy claro. El primer ataque a Horacio Cartes viene con el famoso desindiente corrupto y le dicen, ¿y por qué? Explica el embajador americano, por una relación con un amigo al que le ayudó, uno así en confianza, Messer, si no era Messer, una historia, que se basaba en la famosa farsa de Brasil con el juececito estadual, ese que ahora creo que está preso ahora. Luego, cuando eso se cae, la Corte de Brasil dice, basta, esto no existe, esto es una estupidez. El embajador vuelve a hacer la conferencia para atacar nuevamente a Cartes ya después de creo que fue después de las elecciones internas, y parte de inventa una nueva historia, el vínculo con Hezbollah, basado en la historia del avión. Y ahí le dijimos, este embajador es un boludo, un borracho, ¿qué está diciendo? O sea, ¿cómo va el sistema de inteligencia más capacitado del mundo, el mejor sistema de inteligencia del mundo? Un país cuyo enemigo principal es el Hezbollah, Hamas y todo ese equipo pro-iraní del equipo terrorista, el narcoterrorismo. Se le escapó que Cartes estaba invitado ahí y le mostrábamos el video de Cartes invitado, ya siendo expresidente en 2019. Ni siquiera una visita de Estado, era una visita cortesía, invitación de amigo, en un acto súper trascendente como es la independencia de Israel, que no es para invitados internacionales, era el único invitado y era el invitado de honor del primer ministro. Iba a tomar ese riesgo sin saber. O sea, era tan ridícula la acusación que no se podía luego sostener. Y lo terminó diciendo la jueza, no hay nada de donde agarrarnos. Sí. Entonces, se les cae toda la ficha junta, pues se les cae el discurso del avión iraní, que Mabel Renfeld trata otra vez de explicar y hace otra vez un gráfico intenta otra vez explicarnos el avión iraní como si fuéramos estúpidos. Y después le pasa esto. ¿Cómo vos explicás que este señor esté ahí recibido por el presidente del Parlamento, recibido en el Parlamento, cenando con el presidente del Parlamento, posteriormente con el presidente Herzog y posteriormente con Netanyahu dando una conferencia siendo aplaudido? Ovacionado. Entonces, son idiotas los israelíes, pero creo que han demostrado que no, ¿verdad? Creo que han demostrado con la historia que no son idiotas. Más inteligentes que Mabel Renfeld y de Natalia Socolillo, probablemente son, ¿verdad? Ahora, no sé a quién se dirigen con esa pavada, si es que quieren mantener esas masas de burreros enardecidos que tienen ahí, que todo lo que están mal es Cartes, todo lo que está mal en el mundo, y el culpable de todo lo mal de la humanidad y de la historia, y seguir con ese discurso estúpido. Bueno, entonces sigan marchando como la semana pasada, sigan planteando la misma estupidez, que todo en contra de todo lo que hagan. No proponemos nada, pero estamos en contra. Así mismo. Hacemos la última pausa y ya venimos. Bueno, último bloque en Cara o Cruz. Aprovecho para agradecer a Gilardini por el saco, por la camisa que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini, por acompañarnos todos los domingos. Y también agradecemos aquí a Casa Mingo por las copas, como siempre, acompañándonos. Casa Mingo PY. Yo te iba a decir, ¿a quién le agradecemos Mingo? Te iba a decir, Mingo. Casa Pipongo. Casa Pipongo. Bueno, estamos. ¿Qué se viene esta semana de trascendente? La marcha, perdón que insiste, y cerramos nomás con esto, le leí al diputado que estaba antes en el Encuentro Nacional, Benítez, decir, todo el tiempo estuvieron mencionando que iba a haber violencia. Dice, pues ellos lo que instalaron eso. Ellos hablaban del marzo paraguayo, el nuevo marzo paraguayo, el nuevo marzo paraguayo, bobito, es sinónimo de violencia, de muerte, de sangre, de incendio. Habló tu senadora Celeste Amarilla, habló de incendiar, le van a ir la gente y va a quemar todo, va a ser un marzo paraguayo. ¿Quién instaló? Ustedes instalaron. Sí, pero... Ustedes instalaron la violencia. Lo que pasa es, claro, entre
unos 4 pelagatos no se puede instalar la violencia. Además, el operativo hay que darle, la policía trabajó un esfuerzo enorme, trabajó 5 días prácticamente con esto, viene del fin de semana. Un aguante, una paciencia, una Y hay una planificación. imagen fantástica de la semana pasada. Los que le utilizaron a los campesinos se mandaron a mudar. Y terminaron los policías entregándole agua. ¿Viste esa imagen? Fantástica. No, realmente el ¿verdad? trabajo de la policía y el Ministerio del Interior y el comandante, impecable. Les felicito realmente y se merecen por lo menos un extra por el trabajo. Y yo también a los que se manifestaron dentro de forma pacífica, ¿verdad? Yo te La felicito. gente que se manifiesta por manifestarse no, Bueno. no comparto, disculpe. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.